Hola a todos, hola a todas. Hoy compartiendo con ustedes estos aprendizajes y conocimientos sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Les traemos conocimientos sobre lo que es la mente subconsciente. Estamos desarrollando un tema, el por qué las personas se bloquean, porque una persona no es capaz de conectarse con la esencia que lleva internamente, con su Dios interno, porque una persona tiene bajos niveles de autoestima, de amor propio, porque no puede elevar esos niveles. También porque las personas no pueden tener una excelente salud, porque las personas se enferman, qué les causa estas dolencias o estas enfermedades. También queremos saber el por qué las personas tienen malas relaciones de pareja, porque tienen malas relaciones familiares, porque las personas no pueden encontrar dentro de ellas esos talentos que pueden hacer crecer, que pueden hacer potencializar y por qué no transmutarlos en dinero, porque las personas tienen dificultades precisamente para el manejo del dinero, porque se les hace difícil el conseguirlo, el compartirlo, el almacenarlo, el gastarlo, el invertirlo. Queremos saber entonces también por qué las personas se bloquean en la relación con los demás y en un valor bien importante que es el manejo del tiempo, porque las personas parecieran que ocuparan todo su tiempo como para no realizarse en ellas mismas, ellos mismos. Es una investigación que hemos hecho por más de 20 años y hemos utilizado como herramienta para esta investigación las terapias de hipnosis, las terapias de relajación, las terapias de ensoñación y muchas personas han entrado en terapias de regresión. Es así en la utilización de esta herramienta, digámoslo así, de investigación, como nosotros hemos podido llegar a una parte interna en las personas desconocida para muchas de ellas. Es una información que está oculta dentro de cada uno de nosotros, pero que esa información que lleva muchos años dentro de las personas está haciendo estragos, está llevando a la persona a bloquearse, está llevando a ese hombre, a esa mujer a llevar una vida de conflictos, de caos, una vida de problemas, de dificultades, pero que la misma persona, ese hombre, esa mujer, no saben de dónde viene, por qué se están dando. Esta información que está dentro de nosotros, desconocida para nosotros, que está guardada en nosotros desde hace mucho tiempo, que no duerme, porque está activa en las horas del día y en las horas de la noche, es una información que tenemos que conocer, porque esta información está pensando por nosotros, hablando por nosotros, sintiendo por nosotros, está haciendo por nosotros, se está enfocando o nos hace enfocar a veces en cosas que no deseamos para nosotros, y también es un gran imán que atrae cosas, situaciones y personas a nuestra vida, pero como les decía, es totalmente desconocida para muchas personas. ¿Sabían ustedes que 95 personas de cada 100 se bloquean ellas mismas y no lo saben? Y es precisamente por esta información. Y en ese espacio, si podemos llamarlo así, o en ese lugar, o en ese estado en el que está guardada esta información, que como les decía, permanece oculta para muchos de nosotros. Hay que viajar hasta allí, encontrar esa información, saber qué es esa información, cómo se guarda, quién la programó, digámoslo así, cómo podemos disolver esa información, cómo podemos cambiarla, cómo podemos transformarla, cómo podemos colocar más bien una información que nos ayude a salir adelante, a generar soluciones para los problemas, para los retos, para las situaciones difíciles, a colocar allí, en vez de esa información que nos bloquea, informaciones que nos ayuden a ser motores, a salir adelante en todo aquello que nosotros queremos realizarnos como personas. Es la invitación entonces en el día de hoy, y les damos gracias por sacar del tiempo de ustedes para escucharnos, para que conozcamos qué es esta información, dónde está guardada, por qué está guardada, quién
la guardó allí o quién programó esa información para que funcionara en nosotros, si podemos accesar a ella, llegar a esa información y ya después de que lleguemos a esa información, si podemos cambiarla y por cuál información la cambiaríamos. Vamos a hablar entonces en el día de hoy de esas dos mentes y sobre todo una principal. Nosotros tenemos varias mentes, pero hay dos que en el día de hoy estamos obligados a hablar de ellas. Es la mente consciente y la mente subconsciente. Porque allí hay muchas causas y orígenes de eso que nos está pasando a nivel mental, emocional y físico y con las relaciones. Entonces vamos a darnos cuenta que es la mente subconsciente, que se guarda en la mente subconsciente. Y sabiendo que hay allí, o posiblemente sabiendo que hay allí, qué información almacena, entonces darnos a la tarea de sanar esa información, de disolverla y colocar en su lugar informaciones nuevas. Vamos a hablar sobre la mente subconsciente. ¿Qué es la mente subconsciente? Vamos a hablar sobre algunos conceptos que tenemos sobre la mente subconsciente y cómo podemos programar esa mente subconsciente a nuestro favor para que nos ayude, como les decía, a resolver situaciones difíciles, a que nos ayude a la realización de los objetivos, de las metas, de los sueños que tenemos, de esos logros que queremos para nuestra vida, esa realización personal que tenemos para nuestra vida. La mente subconsciente, una gran incógnita que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que saberla, tenemos que saber qué es. Y ya luego de saber qué es, entonces disponer esa mente subconsciente a nuestro favor. Es el tema de hoy. El tema de la mente subconsciente dentro de lo que estamos tratando en varios cursos, que es el por qué las personas se bloquean. Y una de las principales causas de por qué las personas se bloquean es el desconocimiento, es la ignorancia que tenemos sobre esa información que está guardada dentro de nosotros en esa mente subconsciente. Le damos entonces la bienvenida y seguimos entonces a desarrollar este tema. Tenemos entonces varios ejemplos para irnos ubicando en lo que puede ser ese estado de mente subconsciente. Nosotros los seres humanos tenemos varias mentes, pero o varios estados en los que se guarda la información en nosotros. Tenemos varias mentes, pero hay dos muy importantes. Una que es la mente consciente, que generalmente es positiva y se asocia mucho con el pensamiento positivo. Y la otra es la mente subconsciente, que es un estado donde se guarda una información que no conocemos qué información hay. Vamos a dar algunos ejemplos para que nos vamos dando una idea de qué puede ser. Y eso, dentro de nuestra experiencia, nos va a ir acercando para poder disolver lo que hay allí y podernos o poder instalar nuevas informaciones que nos ayuden a salir adelante. Podemos comparar la mente subconsciente con una casa. Digamos que cuando tú naces, llegas a esa casa ya está hecha, te la han creado otras personas y tú llegas a vivir en esa casa. Vas creciendo, desarrollas allí tu niñez, tu infancia, tu juventud, desarrollas allí tu madurez, pero no te has dado cuenta que en esa casa se guarda una información. La información que hay allí, en esa casa, que lo comparamos con cómo está construida y cómo ha venido desarrollándose en la forma en que tú te desarrollas en la vida, la información generalmente es una información tóxica. Hablamos de una información tóxica para nuestro ejemplo de la casa. Es como si ya que estuvieras crecidito, crecidita, que fueras una persona madura, hombre o mujer, ya las paredes de esa casa se han ensuciado, el techo se ha ensuciado, los pisos están sucios y desquebrajados y hay mucha basura. A esa suciedad o a esa basura la asociamos con la información tóxica, información que hay dentro de nosotros, que nosotros hemos, digámoslo así, hemos adquirido
de otras personas o que otras personas han grabado en nosotros. Esa información ha hecho que nuestra casa, que es nuestra vida, para este ejemplo, tenga una forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer de cierta manera. Que se enfoque de cierta manera a nuestra vida y que a nuestra vida, como un imán, lleguen cosas, situaciones y personas que a veces ni yo deseo que lleguen, pero que llegan. Entonces comparamos el subconsciente como una casa en la que yo he vivido toda mi vida hasta el día de hoy. Pero en esa casa, cuando no le hacemos limpieza, cuando no la barremos, cuando no la trapeamos, como decimos en nuestro país, cuando no la lavamos, entonces se va acumulando la suciedad. Como les decía, las paredes se ensucian los techos, los pisos se quiebran y se llena la casa de basura. A esa suciedad le vamos a llamar información tóxica. ¿Y qué es la información tóxica en nosotros? La información tóxica es todo aquello que tiene que ver con el desamor y con lo que yo no soy, con lo que niega mi esencia. Hablemos de informaciones tóxicas. El odio es una información tóxica. La rabia, la ira, los celos, la avaricia, la codicia, la culpa, la desvalorización es una información tóxica. También es una información tóxica la tristeza, la angustia, la depresión. Y si vemos a nuestro alrededor, no solamente nuestra casa tiene esa suciedad, sino la casa de las personas que nos rodean, de nuestro entorno. Tiene esa suciedad, no solamente es una persona, son muchas personas. Y a esa suma de personas se le llama inconsciente colectivo. Son muchas personas que llevamos en nosotros esa información tóxica que se ha venido generando desde el momento de la fecundación, luego en el momento cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre, luego en los momentos de la niñez, de la juventud, luego de nuestra madurez hasta el día de hoy. Entonces el subconsciente es como una casa. Una de las características que tiene el subconsciente es que es inocente. El subconsciente simplemente va almacenando en él toda la información que va llegando. Y otra de las características es que el subconsciente no selecciona si es una información que nos hace crecer o si es una información que por el contrario hace que nos anulemos totalmente. El subconsciente simplemente está almacenando esa información. Y en nuestra casa, comparándolo con ella, la sociedad es toda aquella información tóxica que hay en nosotros, que se va almacenando día tras día, mes tras mes, año por año, hasta el día de hoy. Y que en el día de hoy nos está afectando, porque dejamos de ser dueños de nosotros mismos, dejan ustedes ser dueñas o dueños de ustedes mismas y están siendo manejados por informaciones que colocaron otras personas en ustedes y que hoy está direccionando sus vidas. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta casa, con este subconsciente? Hay que mirarla de nuevo, hay que empezar a hacer una limpieza de esa casa, de esa información, hay que limpiar los techos, hay que limpiar las paredes, hay que limpiar los pisos, arreglar todo desperfecto que hay en esa casa, hay que pintarla, hay que sacar toda la suciedad, tanto la información tóxica que yo le he echado, que después de los 18, 20 años empiezo yo a echarle información tóxica a mi casa, que es mi ser, y a quitar la información que otras personas han echado, a sacar esa información que otras personas han echado. Y luego de que tenemos limpia la casa, que hemos pintado las paredes, los techos, que hemos organizado los daños, que hemos organizado los pisos, entonces vamos a hacer esa casa una casa reluciente. O sea, vamos a colocarle una información que nos ayude a salir adelante, una información que nos ayude a progresar. Y esa información es el amor y todo lo que se desprende del amor. Vamos a llenar nuestra casa con paz, con tranquilidad, con calma, con armonía, con alegría, con felicidad. Vamos a llenar nuestra casa con desapegos. Vamos a llenar nuestra casa con tolerancia, con paciencia, con perdón, con sabiduría, con conocimientos, con todo aquello que se desprende del amor, con abundancia, con prosperidad. Vamos a hacer de nuestro ser, nuestra casa, para nuestro ejemplo, la mejor de todas. Incluso a veces nos toca
porque muchas personas o quizás nosotros hemos hecho de esta casa una cueva, entonces derrumbar esa cueva desde los mismos cimientos y crear cimientos fuertes basados en la sabiduría y en el amor. La sabiduría la entendemos como adquirir conocimientos y practicar esos conocimientos y hacer unas bases bien firmes donde vamos no solo a hacer una casa, sino a hacer un palacio donde nosotros vamos a vivir y van a vivir las personas que nosotros queramos invitar a esta casa. La idea entonces es conocer ese subconsciente. Este es un buen ejemplo. Es como si nuestro ser fuera esa casa y hoy nos estamos dando cuenta de qué hay en ella y que tenemos que sanarla, tenemos que limpiarla, tenemos que restablecerla y crear un paraíso, un palacio para nosotros. Tenemos otro ejemplo también y es que el subconsciente es una especie de videograbadora. Y otra de las características que tiene el subconsciente es que no clasifica entre lo que es bueno y es malo. Es una videograbadora que graba absolutamente de todo: pensamientos, sentimientos, palabras, emociones, deseos, impulsos, emociones, que graba imágenes, que graba recuerdos, que graba colores, sabores, sensaciones, y todo lo va almacenando allí en sus memorias. De hecho, otra característica que tiene el subconsciente es que tiene una memoria infinita y es necesario que tenga esa memoria, porque si no, todas aquellas informaciones tóxicas que nos hayan afectado, si las tuviéramos permanentemente en el presente, en nuestra mente y en nuestras emociones, nos enloqueceríamos. Entonces el subconsciente es como una especie de videograbadora que viene grabando desde el momento de la fecundación, pasando por el momento cuando estábamos dentro del vientre de nuestra mamá, el momento de nuestro nacimiento, la niñez, la juventud y la madurez hasta el día de nosotros. Y graba de todo, ha grabado lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo favorable y lo adverso, lo positivo y lo negativo que nos ha tocado vivir. Allí está tanto grabado la información tóxica como la información que nos crea bienestar. Pero les recuerdo algo, que generalmente en 95 personas de 100 la información tóxica es enorme, tiene un porcentaje del 95%. Y podemos ver a nuestro entorno que esa información es así, que no son informaciones, como les decía, que nos hablan de odio, de rencores, de rabias, de tristezas, de violencia, de venganza, de engaños, de mentiras, de críticas, de señalamientos, de juzgamientos. Y lo que hace el subconsciente es grabar todos esos estados de desamor en nosotros, lo que hace esa videograbadora. Y luego reproduce esas informaciones tóxicas. Entonces nos hacen personas agresivas, personas violentas, personas malgeniadas, irritables, o por el contrario, personas tristes, angustiadas, con altos niveles de estrés, o personas depresivas. El subconsciente es eso, es como una grabadora y sigue grabando y graba día y noche. Ella no se detiene. Cuando tú te acuestas a dormir, esa videograbadora, ese subconsciente sigue grabando. Y ha sido muy impactante para nosotros como cuando hacíamos terapias regresivas o terapias de hipnosis o terapias de ensoñación, podíamos hablar con el subconsciente de esa persona, donde podíamos accesar e encontrar esa información por más de 3 horas, y cuando la persona abría sus ojos o despertaba, como le decíamos nosotros, la persona no recordaba nada de lo que nos había dicho durante esas 3 horas. Es bien interesante. De ahí que cuando utilizamos estas herramientas fuimos encontrándonos con esa información oculta, esa información encriptada que está dentro de nosotros. También queríamos decirle que el inconsciente es otro ejemplo que tenemos para ustedes, es como un terreno a sembrar. El inconsciente o subconsciente, como se le puede llamar, inconsciente porque no sabemos qué hay en el subconsciente porque está debajo de el estado de conciencia, es como un terreno a sembrar. Según las semillas que nosotros echemos en ese terreno, que sembremos en el terreno, tendremos árboles y esos árboles tendrán frutos. Y esos frutos pueden ser frutos de bienestar, de paz, de tranquilidad, de armonía, de equilibrio, que nos hagan crecer, o frutos
que nos hagan bloquear, frutos que nos malogren la vida, que nos llenen la vida de conflictos, de dolor, de sufrimiento. Hay que entender muy bien lo que es el subconsciente. Por eso les estamos dando estos ejemplos que nos han llevado a ayudarle a muchas personas a que entiendan qué es el subconsciente, qué información hay y qué hay que hacer con él para poder mejorarlo y poder mejorar, por lo tanto, nuestras vidas. Así que el subconsciente, como les decía, te da la respuesta o te da el efecto o te da la cosecha de lo que siembres en él. En este ejemplo que les decía, que el subconsciente es un terreno para sembrar, allí en ese terreno tú puedes colocar semillas que den árboles frutales y esos frutos te den paz, tranquilidad, equilibrio, bienestar, salud. Pero también puedes colocar semillas allí en ese subconsciente que te den árboles o arbustos que te den frutos venenosos, que lo que hacen es, como te decía anteriormente, hacer que tu vida se convierta en un conflicto, en un caos, en que tengas una mala relación contigo mismo, contigo misma, en que haga por ti, piense por ti, hable por ti, sienta por ti, y esto cree como consecuencia malas relaciones con tu pareja, con tu familia, con los demás, a que vivas totalmente ocupado, ocupada, y que el dinero o la provisión no te alcance. Por eso te invitamos a conocerlo bien y por eso te damos estos ejemplos. También el subconsciente es como un jardín. En ese jardín, como no sabes o no sabías que el subconsciente estaba dentro de ti, entonces en ese jardín se crecieron las malezas. Otros le echaron basura, que es la información tóxica que otras personas le echan, y yo le eché basura, que es la información tóxica que yo le echo, a veces con desconocimiento, la mayoría de las veces. Ese jardín está dentro de mí. Entonces, si yo quiero un cambio para mi vida, si quiero que mi vida sea mejor, entonces ese jardín debe cambiar. Entonces, lo que hago cuando me doy cuenta de que el subconsciente está en mí es quitarle las basuras, quitarle todas las malezas, quitarle la basura que yo le eché, que le echaron las personas que estaban en mi entorno, y sembrarle cosas nuevas y buenas para que mi vida salga adelante, para que mi vida progrese. Les hablamos entonces de características que tienen el subconsciente. El subconsciente es inocente, o sea que graba totalmente todo. El subconsciente no discrimina entre lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo favorable y lo adverso. Absolutamente todo se guarda, esa información se guarda allí porque tiene una memoria infinita. El inconsciente, recordemos, o la mente subconsciente, piensa por nosotros, habla por nosotros, siente por nosotros, hace por nosotros, se enfoca por nosotros y atrae por nosotros. Otra característica es que es desconocido para nosotros y nosotros tenemos que darnos a la tarea de investigar, de mirarlo, de reconocerlo y luego de darnos cuenta que está dentro de nosotros, hacer todo lo que esté en nuestras manos para cambiarlo. Claro, si tu idea o tu objetivo es tener una vida feliz. También podemos agregar otro concepto, otro ejemplo de lo que puede ser el subconsciente. El subconsciente es como una bodega donde se almacenan mucha información y muchos archivos, y toda esa información está ahí, toda, absolutamente toda, y no solamente de esta vida, puede incluso almacenarse informaciones de otros estados o de otras existencias. Y allí en esas informaciones, cuando vamos a investigar, podemos encontrar las causas y los orígenes de todo aquello que te afecta. Podemos encontrar informaciones muy encriptadas, muy guardadas, que si encontramos los códigos para desencriptar esa información, podemos sanar esa información y ayudarle, o la persona misma se puede ayudar ella a sanar toda su vida. ¿Para qué? Porque el objetivo es tener una buena conexión con Dios, con su alma, con su espíritu, tener una buena relación consigo mismo, consigo misma, tener una buena relación con los demás y tener una buena relación con el entorno. ¿Y por qué no? En el inconsciente o subconsciente también está guardada la información de abundancia y prosperidad, la información de riqueza y fortuna. Accesar a esa información para que nuestra vida sea plena. También tenemos un ejemplo que nos puede ayudar mucho a entender lo que es la mente subconsciente. La mente subconsciente es como un iceberg. Un iceberg es una montaña de hielo que está dentro del mar, pero
de la superficie hacia arriba solamente sale una partecita pequeña de esa montaña, y de la superficie hacia abajo hay una parte mucho más grande. Para nuestro ejemplo podemos decir que la partecita pequeña que sale de la superficie hacia arriba es la mente consciente, que es un 5%, que, como les decía anteriormente, le damos relación al pensamiento positivo, a esos deseos de salir adelante, a ese levantarme después de caer, a ese sí lo va a lograr, sí lo va a hacer, pero realmente tiene muy poca fuerza, tiene un 5%. Eso lo podemos constatar cuando hacemos compromisos, por ejemplo el compromiso de bajar de peso, pero no hacemos nada por hacer ejercicio o por cambiar la alimentación o por educarnos en cómo tener una excelente salud. Debajo de la superficie es donde realmente está la gran masa de esa montaña. A esa parte enorme que está debajo de la superficie de ese iceberg le vamos a llamar la mente subconsciente. Para nuestro ejemplo ideal, la mente consciente, la que está arriba de la superficie, la mente subconsciente, la que está abajo de la superficie. Mente subconsciente. Bueno, pero de esa gran masa, digámoslo así para nuestro ejemplo, un 95% es una información que nos altera si está en un estado de inconsciencia o nos saca adelante si está en un estado de conciencia pura. O sea que la mente subconsciente tiene dos estados. Uno de ellos se llama estado de inconsciencia, que es donde se alberga toda la información de desamor, ignorancia, inconsciencia espiritual, y otro que se llama estado de conciencia pura, que es donde se alberga toda la información de sabiduría, de amor y de todo lo que tiene que ver con nuestra divinidad. En 95 personas de 100, el estado de inconsciencia tiene un porcentaje elevadísimo. Esa mente subconsciente, en 95 personas de 100, está en un 95% tóxica. 95% de las personas, o 95 personas de 100, tienen un estado de inconsciencia elevado al 95%. Y generalmente ese estado de inconsciencia está programado por otros. ¿Quién programó ese estado de inconsciencia? Esos programadores fueron nuestra familia, la educación, la cultura, la sociedad, la religión, los sistemas de gobierno, los medios de comunicación están programando constantemente ese estado de inconsciencia. Ese estado de inconsciencia también lo programa nuestro entorno, el diálogo interno, y ese estado de inconsciencia es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos, en 95 personas de 100 el estado de inconsciencia está al 95%. Y ese estado de inconsciencia ha sido programado para que nosotros vivamos en el fracaso como hombres y mujeres fracasadas, para que vivamos sin dinero, para que vivamos en la quiebra, para que vivamos con dolor, con sufrimiento. Está programado para que nosotros tengamos una mala salud, para que vivamos enfermos. Está programado en el desamor, o sea que nosotros tenemos un estado de inconsciencia con informaciones como el odio, el rencor, la rabia, la cólera, la ira, la mentira, el engaño, la soberbia, la irritabilidad, el mal genio, las culpas, las desvalorizaciones, con informaciones como la depresión, la tristeza, la angustia, con altos niveles de estrés y todo lo que tiene que ver con el desamor, apegos, dependencias, porque para eso ha sido programado. Ha sido también programado para que confundamos el amor con lo que es esas dependencias o esos apegos, para que tengamos una idea no muy clara de lo que es el amor. También ha sido programado ese estado de inconsciencia para que tengan muchos miedos y muchos temores. Ese estado de inconsciencia ha sido programado desde el momento de la fecundación hasta el día de hoy. ¿Y qué medios se han utilizado para que ese estado de inconsciencia se programe? Primero, los sentidos. Entonces, ese estado de inconsciencia dentro del subconsciente se programa a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que degustamos, de lo que tocamos. Se llama kinestesia, a través de una herramienta muy fuerte para programar el subconsciente que se llama la repetición, a través de la sugestión, de la autosugestión. También el subconsciente se programa cuando nosotros queremos imitar a alguien. Y muchos jóvenes ahora, por ejemplo, quieren imitar a muchas personas que son tóxicas.
Hablando con un niño, le preguntaba yo qué quería hacer cuando grande, y el niño estaba tan contaminado en su interno que me decía que él quería ser narcotraficante cuando fuera ya una persona adulta. Imaginémonos eso. Muchas niñas quieren quizás prostituirse ya pensando desde niñas. Muchos jóvenes quieren ser hombres que solamente les interese, hombres o mujeres que les interese el dinero, el sexo y el poder. Muchos otros se están programando en el egocentrismo, en el egoísmo, y solamente les interesa ellos y nadie más. También otra forma en que se programa el subconsciente es por la comparación. Generalmente los seres humanos nos vivimos comparando con otros, comparamos nuestra situación con otros. A través de las metáforas, a través de los cuentos, también nuestro subconsciente se programa. Son formas de programación de esa mente subconsciente y de ese estado de inconsciencia dentro de nuestro subconsciente. Pero toda esa información que hemos venido recibiendo desde el momento de la fecundación hasta el día de hoy, como les decía, en un 95% es negativa y es tóxica, y lleva a una persona que piense negativamente, a que hable negativamente, a que sienta negativamente, y que sus acciones y comportamientos sean negativos, a que tenga un carácter muy débil y a que tenga un temperamento negativo. De ahí una actitud negativa. Y eso, de cierta manera, funciona en nosotros. Y veíamos cómo, hablando de los tres cerebros que hay en cada persona, el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero y el cerebro humano, cuando una persona tiene al 95% una información tóxica dentro del estado de inconsciencia, dentro del subconsciente, entonces esta persona solamente se enfoca en lo negativo, ¿ya? Como está pensando negativamente, hablando negativamente, sintiendo negativamente y haciendo cosas negativas, en el sistema límbico de él se activan estos cerebros, 2 de 3, el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero, y empiezan a activarle toda una química que los hace enfermar. Entre esos químicos hablábamos anteriormente, está el glutamato y está el cortisol, que elevan los niveles de ansiedad y los niveles de estrés. ¿Eso qué más hace? En ese sistema límbico hay otro sistema que se llama el sistema reticular ascendente, que es el que nos hace enfocarnos en las cosas. Ese sistema reticular ascendente, cuando está alimentado por una información negativa, hace que nos enfoquemos en toda una vida negativa. Y además de eso, se crea una especie de clima negativo en nosotros. Creamos como una especie de coraza negativa, y esa coraza no deja entrar lo positivo, solamente deja entrar todo lo que sean informaciones tóxicas, y todo lo que sean informaciones positivas las rechaza. Informaciones como el amor, la paz, la tranquilidad, la calma, la armonía, la ayuda, el servicio, es rechazada por esta información negativa. La misma persona en su negatividad crea esa coraza y cierra esa coraza, ese mundo, crea como un clima, pero un clima tóxico, donde no deja entrar un buen consejo, una ayuda, un servicio que se le pueda hallar. La persona se cierra totalmente. Y recordemos cómo esa información se va grabando. Cuando nosotros, digamos, tenemos una información tóxica, hay una afectación a nivel de la mente, a nivel del cerebro y a nivel del cuerpo. Tenemos en nuestro cerebro las neuronas, que son las células de nuestro cerebro, y entre ellas hay un hilito. Ese hilito, cuando recibimos algo impactante, se convierte en un pensamiento o en una emoción. Si eso algo se vuelve muy repetitivo, esa información se vuelve muy repetitiva, ya sea en nuestra mente consciente o en nuestra mente subconsciente, se crea una red neuronal, que es la suma de muchas neuronas, y luego se crea una impronta. Una impronta es como una marca, es como un sello. Y nosotros en nuestra mente subconsciente tenemos muchas improntas, muchos sellos. Allí es donde tenemos impactos como las violaciones, impactos como el maltrato, como los golpes, como los abusos, como las malas palabras, impactos de muchas situaciones difíciles que nos ha tocado observar en la vida, que nuestra mente subconsciente ha guardado, pero que generalmente es tóxico. Tenemos que llegar allí y sanar toda esa información tóxica. Les recuerdo entonces, para nuestro ejemplo, la mente
subconsciente se relaciona mucho, o colocamos un ejemplo que es el del iceberg, que es una montaña de hielo que está dentro del mar, donde la parte que sale sobre la superficie es la mente consciente, que generalmente es positiva, pero es de un 5%, y la que está debajo de la superficie es la mente subconsciente. Pero en esa mente subconsciente, un 95% es negativa y es tóxica. Y también hay un estado, a ese estado se le llama estado de inconsciencia, pero también hay un estado que le llama estado de conciencia pura, que es el estado de la divinidad. A ese estado tenemos que llegar y activarlo y desactivar la información tóxica o el estado de inconsciencia. En el estado de conciencia, donde está la divinidad, solamente es de un 5%, y ese hay que cambiarlo, y vamos a mirar ese estado para que vean de qué se trata. Este estado de conciencia pura que está dentro de nosotros está en un 5%. Ese estado hay que potencializarlo, hay que hacerlo crecer. ¿Por qué está en ese 5%? Porque no lo hemos trabajado o no nos han ayudado a trabajarlo. Tenemos que darnos cuenta de eso. Es el estado donde está la divinidad, es donde está la abundancia y la prosperidad, es donde está esa conexión con nuestro Dios interno, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Es donde está ese campo de todas las posibilidades que nos va a ayudar a realizar nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros logros, nuestros sueños, que nos va a ayudar a realizarnos como personas, a realizarnos como ese ser humano que queremos, ese hombre o esa mujer que queremos ser. Este estado de conciencia pura está dentro de la mente subconsciente, pero como les decía, en un 5%. Entonces vamos a hacerlo crecer. Entonces, ¿cómo cambiamos la información tóxica a una información sana y positiva? Entonces, lo primero es darnos cuenta, y por eso le estamos dando toda esta orientación. Y lo segundo es que tenemos que empezar a trabajar informaciones como el amor, como la paz, como la tranquilidad, como la calma, como la armonía, el equilibrio, el bienestar, el perdón, la tolerancia, la paciencia, que son estados de amor puro. Vamos a ir desconectándonos de la información tóxica y vamos a irla reemplazando por informaciones nuevas, informaciones que nos hagan crecer. Y para esto les traemos un programa que se llama el programa SER, programa de sanación, educación y reprogramación, que se basa en terapias, en audios y en videos y en lecturas que van a hacer que desprogrames la información tóxica y programes una nueva información. Porque tenemos que hacer eso. Tenemos que cambiar una información por otra. A eso se le da el nombre de desaprender y volver a aprender. Deseducarnos y volvernos a educar. Desprogramarnos y volvernos a programar. Y para eso hemos hecho esta gran herramienta que se llama el programa SER. Entonces, en la medida en que hacemos que crezca el estado de conciencia pura dentro de nosotros, el estado de inconsciencia se irá reduciendo, y necesitamos que ese estado de conciencia pura, donde está nuestra divinidad, nuestra alma y nuestro espíritu, y la solución a nuestros problemas y la abundancia y la prosperidad, crezca en nuestra mente subconsciente hasta un 95%. Y el estado de inconsciencia que está dentro de la mente subconsciente se disuelva casi o disminuya en lo posible hasta un 5%. Ahí es donde podemos ya empezar a tener control de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, y control de nuestra vida. Si no hacemos esto, si no cambiamos la información sana y positiva por la información tóxica, entonces la información tóxica va a ser la que predomine en nuestras vidas. Y les recuerdo, es la que nos lleva al caos, a la ruina, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, a las ataduras, a los apegos y a los miedos. Entonces vamos a hacer este cambio, vamos a activar el estado de conciencia pura, que lo hacemos con el programa SER, sanación, educación y reprogramación, y vamos a activarlo a un 95% en nuestra mente subconsciente. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera en que las personas que están a nuestro interno nos programaron negativamente, entonces vamos a programarnos positivamente. Entonces vamos a utilizar los sentidos, la visualización, el audio. Vamos a utilizar también, ¿por qué no?, el olfato, el gusto, ¿ya?, el tacto, la repetición, la sugestión, la autosugestión, el compararnos con otras personas, el imitar a otras personas, pero de una manera positiva. O sea, vamos a ver cosas positivas, a escuchar cosas positivas, a degustar cosas positivas, a tener contacto con todo aquello que sea positivo, con personas que conozcan
de estos estados de conciencia y cómo elevar nuestra espiritualidad. Vamos a decirnos cosas nuevas y buenas a nosotros mismos. Los invito para que ustedes, hombres y mujeres, se digan permanentemente afirmaciones, cosas nuevas y buenas, se autosugestionen. Eso va a hacer que nosotros empecemos a crear pensamientos y emociones positivos, informaciones sanas que nos van a llevar a tener redes neuronales. Es como si creciera un nuevo cerebro dentro de nosotros, o más bien se activara, pero de una manera positiva, con un estado de conciencia positivo. De ahí se va a activar el cerebro córtex y se va a activar el lóbulo frontal, y eso va a hacer que aumente más el estado de conciencia. Se activa el cóctel, como les hablaba anteriormente, ese cóctel químico que nos causa bienestar, que entre esos está la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que también está la adrenalina y la noradrenalina, y nos va constantemente a hacer sentir bien. O sea, cuando nosotros cambiamos la información tóxica por una información que nos trae bienestar, que nos trae paz, tranquilidad, equilibrio, armonía, entonces se activa el cerebro córtex, que es la corteza cerebral, y el lóbulo frontal, y eso hace que internamente también se active ese cóctel químico que nos genere bienestar, y vamos a hacer que eso sea permanente en el tiempo. Entonces se van a ir grabando en nuestro subconsciente informaciones tóxicas. Entonces la invitación es a hacer ese programa SER, a cambiar esa información para que mentalmente hayan cambios positivos en nosotros, para que nuestra mente subconsciente pase a ser una mente subconsciente en un estado de conciencia pura, y tengamos control sobre el estado de inconsciencia tóxico. También para que a nivel de nuestro cerebro se active una nueva parte de nuestro cerebro y se active ese cerebro de humano que nos ayuda, como les decía, a tener conexión, a ser más lógicos, más racionales, a encontrarle solución a las cosas, a las situaciones o problemas difíciles. También va a hacer que se active ese cóctel químico que nos va a mantener súper bien. Y esto va a hacer que nosotros creemos una especie de protección. Cuando el subconsciente está lleno en un 95% de información positiva y sana, entonces esa va a ser nuestra máxima protección, y no va a dejar entrar en nuestro campo energético energías como el odio, el rencor, la rabia, la tristeza, la angustia, el estrés, la ansiedad. Antes esas energías o pensamientos o sentimientos o emociones o deseos o impulsos de otras personas negativas van a regresar a su fuente, pero no van a entrar en nuestro campo energético. Y nuestro sistema reticular ascendente, que está en el sistema límbico, se va a enfocar en todo aquello que sea positivo, y nos vamos a convertir en un imán de positividad. O sea que vamos a traer cosas positivas, personas positivas y situaciones positivas. La invitación entonces es a que escuchen una y otra vez este audio, a que se hagan a una idea de lo que es la mente subconsciente y cómo podemos pasar de esa información tóxica a una información sana y positiva, cómo podemos disolver esa información tóxica para poder tener control de nuestro ser. Es lo que teníamos en el día de hoy para ustedes. Escríbanos sus comentarios a oscarinfoemprendedor@gmail.com. Les estaremos enviando entonces las herramientas y este programa SER, Sanación, Educación y Reprogramación, para que empiecen a realizarlos. Es un entrenamiento mental y emocional, un emotional fitness, para que ustedes logren salir adelante, para que logren el dominio de ustedes mismos. Escuchen el Dios que llevan interno, escuchen su espíritu, escuchen a su alma, háganse una vida más suave y háganle una vida más suave a los demás. Y por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima.